Trabajar con la Reina Valera. Busquemos en el libro de Juan, capítulo 15. Versículo 3 en adelante. En el libro de Juan, capítulo 15, versículo 3 en adelante, leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, la Reina Valera. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Sí. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arde. Gracias, Padre, por tu palabra en esta noche. Que seas tú, Señor, ministrando de acuerdo, Padre, a la necesidad existente en cada una de las personas que nos encontramos en este lugar. Yo quiero hablarles de las pérdidas. Hay pérdidas que son definitivas y hay pérdidas que son momentáneas, ¿verdad? Cuando estamos leyendo aquí en el libro de Juan, hermanos, si vamos al versículo 1 del mismo libro 15, del mismo capítulo 15, ¿verdad? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y el 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En esta historia, si vamos al versículo 1, nos damos cuenta que tenemos 3 personajes que intervienen en esta historia. El primero, el que tenemos allí, el primero que tenemos nosotros es el Padre. El Padre es el labrador, ¿ok? El Padre es el labrador. Jesús es la planta de uvas y nosotros somos los pámpanos o las ramas. El Padre es el labrador, quiero que estemos claros en eso. Nosotros como pámpanos o como ramas experimentamos 2 cosas si no damos fruto. Una horrorosa, que es que nos corten, y una que nos poden para dar más fruto, ¿verdad? Yo oía la palabra, lo van a cortar. En el mundo espiritual recién convertida, que van a cortar la muerte. Pero podar es otra cosa. Cortar es una cosa y podar en el mundo espiritual es otra. El horror de ser cortados o la dicha y el honor de ser podados. Si vamos al libro de Marcos capítulo 11, versículos 13 y 14. En el libro de Marcos, capítulo 11, versículos 13 y 14, nos encontramos con que Jesús maldijo una planta. Y dice así, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. El 14, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Esta es una vez donde Jesús maldice una higuera. Más adelante, en otra historia que el Señor también utiliza, en Lucas, capítulo 13, versículos 6 y 9, vemos claramente que Jesús más bien le da un año a la higuera, a otra higuera para que produzca fruto. Dice, dijo también en esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Entonces estamos viendo, ¿verdad? Lo que es cortar
cuando él maldijo la higuera, y en este otro ejemplo, en esta parábola, él está hablando de un tiempo, un proceso, es lo que el Señor está mencionando en estos momentos, un proceso, dice, para que yo la abone y para que la higuera comience a dar sus frutos. Ok, hermano, ¿por qué estoy hablando de esto? Dios trabaja también para nosotros en periodos de tiempo, tenemos que estar claros en eso. La vid, la planta de uva, dura 3 o 4 años en comenzar, ¿verdad?, a crecer y a enramarse. Allí, de 3 a 4 años, la podan por primera vez para que ella comience a dar frutos. Y después de un tiempo prudencial, la vuelven a podar para que dé mucho más fruto. La poda, cuando hablo de la poda, es simplemente limpiar una planta. La poda está vamos a hablar, la autoridad que está con la decisión de podarla es el labrador. El labrador agarra su tijera, tiene la planta y estudia qué planta va a podar y qué planta no va a podar. Y cuando decide podar una planta, él es el que escoge qué rama de esa planta va a podar para que después de esa poda comience a dar fruto. Y en otro tiempo que pase el proceso, ¿verdad?, la vuelve a podar para que dé mucho más fruto. Quiero que tenga claro eso, lo que hace el labrador con la planta. Gloria al Señor. Vamos a ver aquí algo importante. Santiago 1, capítulo 1, versículo 2, por favor, hermano. Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué le pasa a la pastora? Está hablando de una poda y brincó con una prueba. Yo quiero que usted en el mundo espiritual vea la poda como una prueba. Hay podas que nos son dolorosas, muy dolorosas, que nos corten, ¿verdad?, y nos duele, que nos poden esa ramita y nos duele. Y entramos en un proceso hasta de rabia cuando estamos pasando por una prueba. Que está diciendo el apóstol, dice, hermanos míos, tened sumo, no dice gozo, dice sumo, o sea, una alegría porque me están podando, o sea, una alegría porque tengo esa prueba y yo debo aprobar esa prueba. Gloria al Señor por su palabra. Hermanos, debemos tener algo pendiente. No todas las podas son cortes definitivos. Hay unas pérdidas que sí se dan definitivas, pero hay unas podadas que lo que van a implicar es un cambio, una perspectiva distinta y voy a comenzar a dar fruto. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Cuando yo estoy en ese momento de poda, que me está doliendo, porque me están quitando, se me está quitando, estoy perdiendo un negocio, tengo un problema en mi casa, me duele, estoy herido. Tengo que alinear mis emociones a mi fe, no mi fe a las emociones. Debo alinear mis emociones a la fe. O sea, ¿quién manda? La fe. ¿Estamos claros? Manda la fe. Que yo debo alinear mis emociones a mi fe. Lo que pasa es que pasamos años alineando la fe a las emociones. Si estoy contenta, tengo una fe. Si estoy triste, tengo otra fe. Si estoy brava con la iglesia, tengo otra fe. Y así voy, me desalineo toda. Pero cuando yo estoy siendo podada y me está doliendo la rama que me están quitando, porque a todas nos duelen las pérdidas, lo que pasa es que debo estar muy clara que las pérdidas son, cuando es una poda, es una pérdida momentánea, porque el Señor me está limpiando la rama para que yo dé más. Amén. Estamos claros, ¿verdad? Entonces, primer paso, voy a alinear mis emociones a mi fe. No, es que todo me sale mal,
pero ya yo había recibido una palabra. Ya la palabra de Dios está escrita. Escrito está, irás de victoria en victoria. Y entonces por el camino que estoy transitando es negro, todo confuso, todo de pérdida. ¿Por dónde me voy a guiar? ¿Por la emoción o por la palabra que yo ya había recibido y había aceptado en mi espíritu? Me voy a guiar es por la palabra, para poder comenzar a ver esa poda como un crecimiento para poder dar más frutos. Yo no me puedo quedar en una poda. Me podaron la primera vez y me quedé ahí tullida y no hago más nada. Yo debo crecer y dar frutos en las áreas donde el Señor nos tiene colocados. No hablo solamente de un fruto espiritual, hablo de un fruto como familia, hablo de un fruto como empresario, hay fruto, pero hay momentos de mucha pérdida, de mucho dolor, porque no entendemos, ¿me están podando o me están cortando? Yo decido porque me poden, amén, no porque nos corten, gloria al Señor. Sí, la estamos agarrando. Gloria a Dios. Una poda es una prueba. Amén. Cuando se poda, estamos ayudando a la planta a que extienda vamos a hablar de sus extremidades, de sus ramitas, que se acomode y comience de una forma frondosa a salir más adelante. Amén. Por eso dice el apóstol, hermano, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y lo otro, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos sin cabales, sin que os falte cosa alguna. Uno de los primeros textos bíblicos de los que yo me agarré, que yo decía, probar significa paciencia. Probar significa paciencia. Estoy siendo procesada en la paciencia. Y qué duro es ser procesado en la paciencia, hermano. Pero ahorita que estoy más madura y estoy viendo que la rama se extiende, que se hizo más fuerte y que está dando fruto, la gloria sea para el Señor por cada una de esas pruebas por las que hemos pasado. Y Él ha estado pendiente como ese perfecto labrador en hacer una poda con cuidado. Te voy a quitar lo que no sirve, te voy a quitar lo que te está enredando la vida, te voy a quitar, esta hojita te está marchitando, te la voy a ir quitando. Pero esa poda la está haciendo un Padre amoroso, no la está haciendo Satanás, amén. Mucho tiempo nos enseñaron, Satanás hizo, el diablo. El Señor muchas veces es el que agarra esa tijera, el que se pone esos guantes, se pone el sombrero y sale a podar a sus hijitos, para que podamos crecer con fuerza y podamos dar frutos y más frutos. Vamos a hablar, en las Sagradas Escrituras tienen varios ejemplos de estas podas. Vamos al libro de Job, capítulo 42, 10. Cuando yo estaba recién convertida y me hablaban del libro de Job, me daba una rabia. Yo no quería que me lo nombraran. Y hoy me deleito. Me propuse este mes que iba a leer todo Job. Me deleito. Lo entiendo cada día más. Y veo la mano misericordiosa de Dios aún con ese hombre vuelto polvo, como él mismo dijo. Amén. 42:10 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Hermanos, todos sabemos que esa prueba de Job, los que estudian la Biblia, ¿verdad? Más profundamente dicen que duró como 9 meses. Pero es una prueba horrible. Nada más empiece usted la prueba con que se le mueran sus hijos, por favor. Yo creo que pasa libre, que bueno, que perdí el ganado, bueno, que perdí la siembra, bueno, que se me cayeron las casas, pero que se le murieron todos los hijos. Y que encima usted quedó postrado enfermo sin saber por qué. Y estuvo al escarnio público de todo el que lo veía. Que sus propios amigos se volvieron los dedos acusadores, hasta que le dice, ya cállense, hasta cuando hablen tantas perolatas, cállense. Bueno, dejen de hablar así. Job, aún dentro de la poda, él sabía que su Redentor vive y que aún del polvo lo iba a recoger, amén. Job tuvo esa tremenda prueba, hermanos, que fue una tremenda poda. Pero el Señor quitó la aflicción de Job cuando él hizo algo. Él hizo algo. Él oró por sus amigos.
Él oró por sus amigos. Si tan solo nosotros los creyentes, ¿verdad?, le creyéramos a Dios que existe una poda, en lugar de andar por el mundo culpando a todo el mundo de lo que nos pasó. Fue culpa de ella, fue culpa de él, me fue mal por aquel, no, fue el gobierno, todo. Debemos tener tan claro cuando es una poda de parte del Señor. Este tiempo nos ha parecido largo en una espera, pero ¿usted ha sido podado o no? Ha sido podado. Gracias a Dios por eso. Entonces Job ora por los amigos. Ora por los amigos. Vamos a seguir. Y aumentó, y vinieron a él todas sus hermanas y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído, creían ellos, sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Aquí comenzó a dar frutos la poda de Job, que se había visto tan horrible. Él ora por sus amigos, y cuando él ora por sus amigos, el Señor cambia la circunstancia, y es bendecido ahora con 14,000 yuntas, y es bendecido ahora con hijos de nuevo, y es bendecido ahora con las mujeres más lindas de ese condado. Amén. ¿Dio o no dio fruto la poda? Es lo que quiero llegar a que lo entendamos. ¿Dio o no dio? Dio, y dio tremendo fruto. Dio tremendo fruto. No quedó en la burla. Le dio un tremendo fruto. Esa poda que él no entendió durante 9 meses. Fallece un hijo, hermano, y es casi inevitable que la pareja que perdió el hijo se divorcie. Porque se empiezan a echar la culpa. Porque empiezan, inevitablemente, eso lo más probable es que termine en un divorcio. Solo conocí yo, hasta el momento conocí una pareja que le preguntamos allá en Guatemala, no sé si estaba Karina, cuando le preguntamos a la pareja, mire, ¿y cuántos hijos tiene usted? Porque era un pastor demasiado elegante, con un sobre todo, así como se visten allá lindo, y una esposa, no sabíamos que era una esposa, que tenía esposa. Simplemente cuando estamos en el evento, que estamos ahí en el congreso, en ese viaje me acompañaron unas ovejitas que eran muy particulares, y entonces llegó este señor, está orando el pastor y el poder de Dios cae, y el señor se cae para adelante. ¿Tú estabas? No. Él se cae para adelante, y pasa toda la predicación con la cara, yo no sé cómo no se dio el golpe, con la cara para adelante, en el piso tirado. Cuando termina esa situación, y ya él se levanta, las particulares ovejitas que yo tenía se fueron hasta donde él. Mire, ¿y usted qué sintió? Eso era así. Entonces, con aquel amor que nos habla, no, bien, el Espíritu Santo, no sé qué, en eso llega una mujer muy linda, una señora mayor también, pero muy linda, arreglada muy lindo, y dice que él dice que es su esposa, y entablamos una conversación, y una de esas ovejitas, que era muy preguntona, le dice, mire, ¿y cuántos hijos tienen? Y entonces él dice, con la mejor risa que yo he visto en mi vida, con la cara de más paz que pude haber visto. 5, 2 en el cielo y 3 en la tierra. Palabras mayores, ¿verdad? ¿Y cómo lo superó? ¿Cómo es eso? Entonces dice la esposa, se puso alcohólico, no había quien le diera consuelo, andaba alcoholizado, yo creo que no iban a la iglesia, no sé qué, y él conoció al Señor, y hoy en día, ¿qué hace? Él es el pastor marroquí, el encargado de todas las giras de Cash Luna, él es el que va primero a los sitios, a los lugares donde revisan cómo va a ser el lugar, cómo es el sonido, y maneja células. Sí, claro, o sea que las ovejitas preguntaban todo. ¿Y cuántas células? 180. Amén. Gloria a Dios. Y tenía 5 hijos, 3 en la tierra y 2 en el cielo. Bueno, pero cuando la poda no la asimilamos bien, la mayoría de esos matrimonios se pierden, porque el dolor es muy grande y no hay manera de cómo superarlo. Bueno, cuando Job hubo
orado. Cuando Job hubo orado, vámonos otra vez, en el 9. Cuando Job, más abajito será. Cuando Job hubo orado. Hermano, lo podaron. Quiero que se imagine la mata. Lo podaron. Quedó así. Cuando Job hubo orado, un pequeño vástago salió de esa mata, que fue que él oró por sus amigos. Un pequeño vástago que cuando pasó el proceso dio el fruto y lo dio en abundancia. Amén. ¿Por quién hemos orado nosotros? A propósito dije, voy a dejar la oración para último, porque usted se va a ir aquí con una responsabilidad. Amén. Y se va a acordar de este versículo. Cuando Job hubo orado, acuérdese lo que le estoy agregando, un pequeño retoño de aquella mata podada, así comenzó a salir, y el Señor utilizó a sus amigos y a sus familiares, y le trajeron regalos, y le dieron un anillo, y después más adelante dice que el postrer estado de Job fue mayor que el primero. Amén. Un hombre que fue podado y aceptó la podada. Yo no sé cuántos de nosotros nos ha costado aceptar la podada. La situación país ha sido una tremenda podada. ¿Cómo la aceptaste? La situación en tu casa, el sueño que no ves cumplido con tu hijo, ¿te podaron el sueño o te lo dejaste cortar? Yo prefiero creer que fue podado, porque va a dar fruto y más fruto, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gloria al Señor por esto. Y Job murió lleno de días. Le dio 140 años más el Señor a Job, y pudo contemplar hasta la cuarta generación. ¿Usted cree que Job pensó en eso cuando estaba en el forro del hueso, con aquella tremenda llagas que le salieron y la bendición de esposa que tenía? Yo no sé por qué no empezó el Señor a cortar, a podar por la esposa. La bendición de esposa que tenía, que le dijo, y todavía crees en Dios, maldicen a tu Dios y muérete. Él no pensó nunca, cuando estaba ya tirado, que el Señor tenía un postrer estado. Depende de la actitud que tomó. La actitud que tomó. Sus labios no dijeron nada. Ahí lo acabamos de leer en el 17, cuando más bien habló de la grandeza de Dios y el poder que tiene el Señor para confundir, para levantar, para destruir, para edificar. Ese hombre aceptó una poda de parte de Dios, y una poda dolorosa. Ramas que le dolieron que le cortaran, pero esas ramas estaban impidiendo que el árbol sacara los vástagos verdaderos. Amén. Vamos a hablar de otra poda también que duró mucho. Duró mucho, hermano, esta poda. Génesis capítulo 41. Estas historias de las Sagradas Escrituras las oímos y las leemos, pero siempre hay algo, hay un gustico nuevo a cada lectura. Ahora usted se va a ir con la historia de Job. La prueba de Job, la podada que le dieron a Job. Lo podaron. Usted se va a imaginar al Señor Jesús con su manto blanco, con ese guante que se ponen los jardineros y aquella tijera. Venga, papito, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y salió ese tremendo hombre que salió y vivió 140 años más. En Génesis capítulo 41. Gloria al Señor, versículo 37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Siga. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. ¿Sigo? Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y dijo además Faraón a José: he aquí que yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano. No le mandó a hacer un anillo, se quitó el anillo,
que indicaba autoridad. Faraón se lo quitó. ¿Y qué hizo? Y lo puso en la mano de José. Y lo hizo vestir de ropa de lino fino o finísimo. Finísimo. Me imagino de cuántos hilos le mandaron a colocar, ¿verdad? Y puso un collar de oro en su cuello. Y ya va, ¿qué más hizo? Y lo hizo subir en su segundo carro. Y pregonaron delante de él, doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. ¿Saben que José fue podado muchas veces? Muchas veces podado. Miren, José, para no estar, todos sabemos la historia y el que la quiere leer bien específicamente, váyase desde el 37, desde el 35 de Génesis y puede leer toda la historia. José, mire, José fue el hijo concebido en la vejez para Jacob. Por eso es que fue tan apegado y que lo amó tantísimo. Yo que soy mamá vieja, porque mi hijo lo tuve a los 40 años, bueno, ahora imagínense, Jacob estaba bien viejo, ¿verdad? Ok, José era el hijo de la vejez, por eso que él se apegó tanto, Jacob a José. Y Jacob le hizo esa tremenda túnica fina de colores. No la pidió José. Usted ha leído ahí en la Biblia que dice que José pidió la túnica. José no pidió la túnica, el papá se la hizo. Eso fue lo que despertó esa envidia. El papá le hizo la túnica, el papá. Y José tenía el don para interpretar sueños. Eso fue un don que le dio Dios. O sea, ni él buscó el don, ni él se mandó a hacer la túnica. Esa era la gracia de Dios sobre José. Ahí es cuando los hermanos planifican, lo metemos en una cisterna. Vamos a matarlo, vamos a meterlo en la cisterna. Cada vez que leo esa parte yo digo, pero qué mente tan macabra. Pensaron fue primero matarlo. Vamos a matarlo. No, vamos a echarlo en la cisterna. No, vamos a venderlo. Y se va y lo venden y llega a Egipto y llega a la casa de Potifar. Y en la casa de Potifar, José se siente cómodo cuando Potifar ve en él que él tiene cualidades diferentes, que todo donde ponía la mano todo prosperaba. ¿Verdad? Ya le habían quitado un vestido, le quitaron la túnica de colores, ya le habían quitado un vestido. Los hermanos le quitaron la túnica de colores. Cuando él está tranquilo ya, que él puede pensar que bueno, ya me estoy aquí como acomodando, llega la bandida de la esposa de Potifar y lo empieza a contemplar con otros ojos. Y usted ve la película y la entiende clarita. La ponen, pero como una mapanare, la ponen seduciéndolo. Y para que le crea a la gente que no pasó nada cuando le quedó a ella la túnica en la mano, es bravo yo. Segunda vez que lo desnudan. Le quitaron la túnica, volvió a quedar desnudo. Entonces, primero lo podan cuando sus hermanos lo venden. Luego lo podan cuando está en su plenitud con Potifar y la mujer le quita la túnica, lo vuelven a podar. Y ahí lo mandan a la cárcel. Y pasa una década y 2 años más, pasa 12 años allá abajo. Y el carcelero lo vio tan apto para todo que le dijo, administre usted, administre la casa, administre la cárcel. Usted puede creer que alguien, porque verdaderamente en usted reposa el Espíritu de Dios. ¿Será que usted puede pensar que allá en Tocuyito hay alguien que le repose el Espíritu de Dios? Eso es. ¿Quién piensa que en una cárcel que aquello te puede estar invadido de... Y yo sí sé, porque yo sé que en la cárcel reposa el Espíritu de Dios, amén. Lo sé. Entonces, tácata. Segunda podada. Primera podada a los hermanos, segunda podada, tácata, cuando la mujer lo desnuda y lo meten en la cárcel. Y de ahí para dónde sale, para acá. Lo podaron varias veces. Y en esa poda fue para que diera fruto y para que diera más fruto. Cuando llegó podado a la casa de Potifar, dio tal fruto en la organización y administración de aquella casa que Potifar dijo verdaderamente que donde pone la mano este hombre, todo Dios lo bendice. Yo no me quiero encargar sino solamente del plato que me como, lo demás arréglalo tú. Y ahí lo podaron.
y llega a la cárcel. Y en la cárcel durante 12 años dio fruto. Dio fruto, ordenó, arregló, me imagino que llevaba bien medido lo de las comidas, la limpieza, etcétera, de la cárcel. Dio fruto. Segunda podada, estaban los vástagos saliendo. Y cuando sale de allí, cuando sale después de esa podada, ¿qué hizo el Señor con él? Vámonos ahora otra vez atrás, al 41 o al 42, el versículo. Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir con ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y sigue todo lo que le pasó. Hizo subirlo en su segundo carro, le pregonaron delante de él, dobla la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Dio más, por tercera vez le cambia la túnica, exactamente, me había olvidado. Otra túnica que le colocan y dio más fruto. Hermanos, para eso estamos siendo podados, para dar fruto, para dar más fruto y para dar muchísimo fruto. Amén. Él, allá en aquella cárcel, no se imaginó nunca que iba a llegar a ser el gobernador de Egipto. Amén. Pero Dios sí tenía, Dios tenía en él un propósito. Entonces las pruebas, por eso dice el apóstol, hermanos, tengan sumo gozo cuando se hallen en diversas podas. Amén. Hermanos, tenga sumo gozo cuando se hallen diversas podas. Amén. Somos podados para crecer en paciencia, para crecer en distintas áreas y esperar dar fruto, más fruto y requete más fruto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Esta podada que como país nos hemos llevado tiene muchos años, pero ya usted sabe que no ha escapado de la mano de Dios. Lo leímos en el libro de Job, capítulo 12. No escapa de las manos de Dios. Él es el que quita y pone reyes, él a los más entendidos los hace poner locos y le quita la riqueza a uno y se la da a quien quiere. Y al impío también contempla cómo se comporta y le da los bienes que él quiere darles. Amén. Nada va a escapar de esa estadística de Dios. Dios es perfecto. Amén. Entonces, hermanos, sumo gozo, cuando nos hallemos en las diversas pruebas, porque son las podas que Dios ha permitido para nosotros, para ir creciendo. Ya no hay pérdidas eternas, ahora hay podas que llevan un periodo de tiempo y cuando volvemos a echar el vástago, tenemos la bendición de parte del Señor. Amén. Gloria a Dios por esa palabra que nos está dando el Señor. Gloria a Dios. Fíjense una cosa, cuando a José lo meten en esa cárcel, él no se imagina para dónde va. Si has perdido algo, pídele a Dios que sea solamente una poda. Que sea una poda y no una pérdida eterna. Que sea una poda. Fue por el negocio, que sea una poda. Fue por la sociedad, que sea una poda. Fue por el matrimonio, que sea una poda. Fue por mi hijo, por mi hija, que sea una poda. Nada más una poda. Para comenzar a ver el vástago y ver los frutos que da esa poda. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. La palabra de Dios dice, ¿verdad? Vamos a buscar Romanos 8:28. Todos lo conocemos, vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Romanos 8:28 dice, gloria a Dios. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Hay casos aislados que parecieran que no tienen sentido vivirlos, pero hoy usted recuerda que son podas que el Señor está permitiendo y que todas las cosas nos van a ayudar para bien. ¿Qué actitud voy a tener yo en una poda? ¿Qué actitud voy a tener yo en una poda? Debo estar clara de que no voy a empezar a hablar más de la cuenta, que no voy a culpar a otro de lo que me está pasando,
porque el mismo Señor es el que tiene el control en todo lo que estoy viviendo. Amén. Entonces basta de estar echando dedo. ¿Qué reacción voy a tener en una poda? Primero, si tengo la prueba, reconozco que es una poda. Segundo, no voy a hacer que mi fe se adapte a la emoción. Voy a hacer que mis emociones se adapten a la fe. Tercero, voy a esperar producir paciencia, que creo que es una de las cosas más difíciles que el ser humano tiene por edificar. Voy a esperar a producir paciencia, sabiendo que teniendo paciencia voy a tener esperanza. Amén. La fe y la paciencia van trabajando juntos, van trabajando juntos. Mucha gente cree que Dios es Dios de varita mágica. Ahorita. No. La fe y la paciencia van juntos todo el tiempo. Vamos a alinear nuestras emociones a la fe. Voy a trabajar con la fe y no con las emociones. No voy a perder para siempre. Solamente voy a permitir que Dios haga esa poda y yo voy a aprender. Porque el vástago nuevo va a salir y el fruto lo he de ver. Amén. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Amén. Puestos sobre nuestros pies, vamos a orar en esta noche. Gloria al Señor.